Me llamo Juan Francisco Curiel Prado, soy médico psiquiatra. En esta ocasión vamos a abordar el tema de trastornos de ansiedad. Empezamos con una frase que escribió el doctor Robert Sapolsky, un neuroendocrinólogo de la Universidad de Stanford, donde nos dice: "We humans activate the stress response for reasons of psychological factors, and that's simply not what the system evolved for. If you do for the chronically, you are going to sick. You are going to get sick." ¿Qué nos quiere decir aquí? Que nosotros los humanos activamos la respuesta del estrés hacia factores psicológicos. Y esto pues precisamente no es para lo que hemos evolucionado. Si nosotros lo hacemos de una forma crónica, nosotros vamos a llegar a enfermar. No es posible empezar a abordar el tema de ansiedad sino antes tener una definición bien descrita qué son las emociones. Bueno, pues las emociones van a comprender una interacción de una persona ante una situación que va a involucrar nuestra atención. Posee significado para un individuo y provoca una respuesta multisistémica, coordinada, pero maleable a dicha interacción y que incluye un componente de sentimiento experimentado subjetivamente. ¿Qué quiere decir? Que cada quien lo vamos a experimentar de una forma diferente. La regulación emocional. ¿Esto a qué se refiere? A los procesos que alteran la naturaleza, la magnitud y la duración de estas respuestas multisistémicas y de los sentimientos que esto involucra. Al estar en una situación que evoca una emoción, el sujeto puede regularla mediante ¿qué? La modificación de atención, una reevaluación cognitiva, que aquí mismo la vamos a dividir en dos, una que va a ser centrada en la situación y una centrada en sí misma. La regulación emocional mediante la reevaluación de la situación centrada en sí mismo, de la reevaluación centrada en sí mismo, ha demostrado ser eficaz en la disminución de la experiencia emocional negativa y alteraciones de las respuestas fisiológicas, tanto en el sistema nervioso central como en el sistema nervioso autónomo, que vamos a tener la respuesta por estas dos, por lo que viene siendo respuestas del sistema nervioso. ¿Cuál es la ansiedad como definición? Se trata de una vivencia, de un estado subjetivo o de una experiencia interior que podemos calificar de emoción y que se anticipa a una amenaza futura, real o percibida. El miedo es la respuesta emocional a una amenaza inminente, que también va a tener un componente que puede ser real o percibido para la persona. Es importante que entendamos que lo que se involucra es algo meramente neurobiológico, que tenemos un sustrato neurológico. Aquí lo importante que quiero que encontremos y que señalemos en este esquema es que vamos a tener como principal sustrato la alteración que vamos a tener en la amígdala cerebral. Justo esta es la amígdala, la cual va a tener diferentes vías que nos van a abarcar todo lo que es el sistema límbico, que nos va a involucrar, por supuesto, el hipocampo. En el hipocampo también vamos a tener la codificación de la memoria y de la recuperación. En este pequeño recuadro vamos a encontrar lo que también el núcleo del RAFE, el locus coeruleus, la amígdala con sus proyecciones y toda la inervación de la amígdala. Teniendo en cuenta estas estructuras cerebrales es donde vamos a partir para entender lo que es la fisiopatología de la ansiedad. Aquí un esquema muy importante y que es importante que entendamos que en los trastornos de ansiedad hay una falla en la regulación emocional de angustia y de miedo. Esto es donde vamos a partir. Aquí podemos ver a la mujer o la persona ansiosa, la superansiedad. ¿Y qué nos dice aquí en estos pequeños recuadros? Que que su ansiedad la lleva hasta quejarse sobre su super traje, que dice, esto está muy apretado, creo que voy a morir. Y que dice también la ansiedad girl, que ella es tan capaz de llevar a la peor conclusión en un solo salto.
La ansiedad y el miedo son necesarias para respuestas normales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que necesitamos de estas emociones, de estos sentimientos, de emociones, perdón, para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a poner alerta, es lo que va a despertar todos nuestros mecanismos que tenemos de defensa para alguna reacción ante una amenaza inminente. ¿Cómo vamos a tener que identificar cuándo es una reacción normal o cuándo es una reacción ya anormal? Pues cuando ya tenemos y cumplimos con el criterio que nosotros manejamos como trastornos. Vamos a tener muy en cuenta que va a ser la cantidad, el contexto y la duración. Como consideraciones generales, por lo general nosotros vamos a tener un inicio temprano, de los 17 a los 23 años. Va a ser más frecuente presentado en mujeres en una proporción de 2:1. El curso va a ser fluctuante a lo largo de la vida. ¿Y qué pasa? Va a haber un deterioro funcional y una disminución de la calidad de vida muy similar a lo que nos bajan la función y la calidad de vida las enfermedades crónicas. Nosotros tenemos dos grandes clasificaciones en las cuales podemos separar lo que son los trastornos de ansiedad. En cuanto a lo que corresponde al DSM-5, que es uno de los criterios internacionales aceptados para dividir los trastornos, vamos a tener el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad social, la fobia específica, la agorafobia, trastorno de ansiedad por separación, el mutismo selectivo, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias y medicamentos y el trastorno de ansiedad secundario a causa médica. Vamos a abordar los principales trastornos que se dividen dentro de los trastornos de ansiedad. Vamos a iniciar con lo que es la fobia específica. Como definición, fobia es el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica. Según la CIE-10, se requiere la presencia de síntomas de ansiedad en relación a una situación temida o a la contemplación de la misma. Como consecuencia del estímulo fóbico, se produce una respuesta inmediata de ansiedad que puede llegar incluso a generar un ataque de pánico como tal. La fobia en general se va a definir como el temor excesivo, como ya lo mencioné, persistente y algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, la irracionalidad hacia un objeto, una actividad o una situación específicos que le provocan al individuo la necesidad imperiosa de evitar dicho objeto, actividad o situación, y estos miedos son desproporcionados, irracionales, involuntarios y con la tendencia a la evitación. Aquí tenemos en este recuadro, aquí en esta pequeña imagen, en una de las cuantas fobias a las cuales es de las más frecuentes, ¿no? Tanto a alturas, a volar, a los arácnidos, a los reptiles, por mencionar algunas solamente. ¿Cuáles son las generalidades? Vamos a tomar en cuenta las generalidades esenciales de estos miedos. ¿Qué va a ser? Número 1, van a ser desproporcionados, teniendo en cuenta el peligro objetivo. Irracionales, según entiende el sujeto. Involuntarios, que quiere decir que no son deseados para él, son meramente intrusivos y generan un malestar. Y que en ocasiones, o la mayoría de las veces, como vemos las generalidades, es un miedo irracional, es un miedo no justificado. Y entonces, ¿qué vamos a tener? La tendencia a la evitación como el única herramienta o el único modo de superar el peligro. El paciente no tiene ansiedad salvo que esté enfrente del estímulo fóbico y que se anticipe o presienta que va a estarlo. A esto le vamos a dar el término de ansiedad anticipatoria. Aquí lo importante es que nosotros debemos de tomar en cuenta que se tienen que cumplir los criterios previamente mencionados, ¿sí? Al momento que nosotros ya tenemos los criterios previamente mencionados y se cumplen de una forma ya establecida, como nos marcan el DSM-5 o la CIE-10, entonces ya podemos acercarnos al diagnóstico de la fobia. Se considera que las fobias específicas van a derivar de miedos básicos propios de la evolución filogenética de la especie humana. Por frecuencia vamos a tener, número 1, la situacional, la ambiental posteriormente y la animal.
Hablando todavía de los criterios de la fobia específica, es el miedo o ansiedad intensa por un objeto o situación específica, como ya lo dijimos. En los niños vamos a tener diferente y vamos a ser un poco más cautelosos para poder valorar. ¿Por qué? Porque va a ser mucho más difícil que ellos nos puedan expresar adecuadamente su miedo o su fobia. Lo que se van a observar son esos llantos, las rabietas y en ocasiones hasta quedar paralizados o aferrarse a algo o a alguien que esté junto a ellos. El objeto o la situación fóbica casi siempre provoca miedo o ansiedad inmediata. En cuanto estamos ante el estímulo fóbico, va a ser de respuesta inmediata. El objeto o la situación se evita o se resiste activamente con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad es desproporcionado, como les dije, tal vez suena un poco repetitivo, pero es importante que tomamos en cuenta esto. Es desproporcionado el miedo al que se presenta ante el estímulo. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. Hay que tomar en cuenta la temporalidad siempre para poder acercarnos a un diagnóstico en general de la ansiedad. El miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo, deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Hay que hablar, siempre que hablemos de un trastorno, vamos a tener que tomar en cuenta esto muy importante, la funcionalidad. Las alteraciones, como último criterio diagnóstico, no se van a poder explicar, o sea, las alteraciones o los síntomas no se van a poder explicar mejor por otros trastornos. Por eso tenemos que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales, como algunos ejemplos: el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático, incluso la agorafobia. Es importante entender el génesis y el mantenimiento. Con nosotros se han descrito por lo menos 3 modos no excluyentes de las fobias. El número 1, el condicionamiento clásico, el aprendizaje vicario o la transmisión de la información. Cada una de estas probablemente nosotros tenemos como idea que es posterior a que nosotros ya hayamos tenido el evento de algo traumático. Sin embargo, probablemente lo menos frecuente es esto. Va a depender de una frecuencia y las experiencias negativas cuando nosotros tenemos un evento, el grado de inhibición latente y la exposición post experiencia negativa. Aquí va a ser una línea muy delgada en la que nos vamos a estar fijando para no irnos o hacer un diagnóstico inadecuado dentro de todos los diagnósticos diferenciales que previamente les mencioné. Se adquiere más fácilmente miedo a los estímulos que han presentado filogenéticamente, una amenaza para la supervivencia de la especie. Como tal, es una preparación biológica. Influirán todos los factores ontogenéticos, entre ellos, y muy importante, las variables socioculturales. La teoría de la preparación requiere que el estímulo potencialmente fóbico se asocie al menos una vez a una experiencia aversiva. La adquisición del miedo será más fácil si la situación preparada se combina con el tipo de experiencia que cuadra con las experiencias de peligro en dicha situación. Para la explicación no asociativa, existen evolutivamente prepotentes que generan miedo a un primer encuentro sin requerir un aprendizaje asociativo. El miedo debilita esas exposiciones y aumenta los acontecimientos. Las experiencias vicarias se obtienen viendo a otros generar las experiencias negativas. ¿Eso qué quiere decir? Cuando es una experiencia vicaria, como algo de imitación. Si nosotros somos expuestos a ver que alguien le tiene miedo a algo, eso es como prácticamente la imitación. Eso nos habla las experiencias vicarias. El tercer modo es la transmisión de información amenazante, el mismo y al cual podemos estar expuestos a que es el aviso de los padres. No hagas esto porque te vas a hacer esto, y ya nos van involucrando una transmisión de información amenazante. Los 3 modos interactúan entre sí y la aparición de la fobia es más frecuente cuando se combinan. Podemos tener combinados, no precisamente que tengamos alguna forma o una explicación, pueden ser conjuntas incluso hasta las 3. Los tres modos interactúan entre sí y la aparición de la fobia es más frecuente cuando se combinan. A ello le contribuye la reevaluación o inflación del estímulo condicional.
Podría existir una adquisición por asociación errónea o condicionamiento supersticioso. Esto en base a acontecimientos estresantes que no se han sabido manejar. Ejemplo del acondicionamiento clásico. ¿Qué vamos a tener como tratamiento? Aquí lo importante, más que dictar como en sí un tratamiento específico, debemos de tener en cuenta que cada paciente, cada persona que encontremos datos sugestivos de que estamos frente a un trastorno de ansiedad, un trastorno de fobia específica, en este caso, van a ser individualizados. ¿Qué es lo que nosotros observamos en cuanto a recomendaciones? Que los tratamientos más investigados y eficaces son las exposiciones en vivo. ¿Esto qué quiere decir? La terapia de exposición, las situaciones temidas y el modelo participante. El modelo es conveniente cuando hay que enseñar habilidades y al menos en niños puede contribuir a que se mantengan los resultados. ¿Sí? La exposición en vivo, reduce el miedo, la conducta de evitación, la valencia afectiva negativa del estímulo fóbico y la emoción de asco, como con las arañas. El asco disminuye más lentamente que el miedo, pero la susceptibilidad al asco no se va a modificar. Lo que vamos a modificar es lograr la exposición, lograr manejar por medio de la terapia que mencionamos. En cuanto al tratamiento farmacológico, la primera línea que se nos va a manejar son los ISRS. En específico y con mejor evidencia científica, la paroxetina, que tiene un gran aporte en cuanto a este tipo de fobias. Aquí importante de mencionar las benzodiazepinas totalmente contraindicadas. Esto por un efecto que se realiza directamente en el hipocampo y puede quedarnos, por decirlo de alguna manera, impreso ya esa fobia y es mucho más difícil que podamos tratarlo con las terapias psicológicas que se han comprobado que tienen una eficacia adecuada. Vamos al trastorno de pánico. Bueno, ¿qué es el trastorno de pánico o ataques de pánico? Son imprevistos y recurrentes. Mayor preocupación y conductas dirigidas a evitar los próximos ataques de pánico. Tenemos una gama de síntomas bastante amplia. Aquí, como lo mostramos en este pequeño esquema, pues puede incurrir desde simplemente el mareo, la visión borrosa, la dificultad para deglutir, la respiración, dificultad para respirar, la dificultad para, ya lo había comentado, la dificultad para la deglución, la taquicardia principalmente, los temblores. Si se fijan, todo lo que se está evidenciando en este pequeño esquema, que se me hace bastante fácil de entenderlo por ahí las manifestaciones clínicas que tenemos y que estamos desarrollando y que involucran en el sistema nervioso central y el sistema nervioso autónomo. ¿Cómo vamos a clasificar o cómo vamos a nosotros, según criterios diagnósticos, acercarnos al diagnóstico de un ataque de pánico? Vamos a encontrar los criterios, como previamente lo vimos en el trastorno de ansiedad específica. Número 1, las palpitaciones, el golpeo del corazón o la aceleración de la frecuencia cardíaca, la sudoración, temblor o sacudidas, sensación de dificultad para respirar o de asfixia, sensación de ahogo, dolor o molestias en el tórax, náuseas o malestar abdominal, sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento, incluso hasta el desmayo. Escalofríos o sensación de calor, parestesias, que esto es la sensación como entumecimiento o de hormigueo, sin especificar zonas, principalmente en manos y pies. El fenómeno de desrealización, que es como este fenómeno en el cual el usuario llega a manifestar como si estuviera en otra realidad, o la despersonalización, en el cual llegan a mencionarlo como si fueran otra persona, separarse de sí mismo. Algo bien característico, y es algo de los síntomas que más pueden llegar a alterar al paciente, es el miedo a perder el control o de volverse loco, o el miedo a morir. El trastorno de pánico, por lo menos, ha seguido uno de los dos
uno o los dos siguientes. Una inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias. Como mencionamos, un ejemplo es la pérdida de control, tener un ataque al corazón o incluso lo que se menciona y llegan, tengo miedo a volverme loco. Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques, por ejemplo, los comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación del ejercicio o de las situaciones no familiares. ¿Qué vamos a tener como tratamiento? Nuevamente, basado en recomendaciones, hago hincapié, siempre personalizado. Esto es para acercarnos y hacer las intervenciones tempranas a quien le corresponda realizar la intervención. Pues la ansiedad aguda sí estamos recomendando dentro del tratamiento global, va a ser farmacológico y psicoterapia. En la ansiedad aguda vamos a utilizar benzodiazepinas de ciclo corto, acción rápida, de una vida media de que tenga un ciclo corto y que su acción sea lo más rápida posible. Esto para lo que son los cuadros de ansiedad aguda. Para nosotros, un tratamiento de mantenimiento. Nuevamente, la primera elección van a ser los ISRS, los inhibidores de recaptura de la serotonina. Perdón, los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. La terapia cognitivo-conductual y la terapia psicodinámica. Ahora vamos a hablar de la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? Se caracteriza por tener temor a encontrarte en espacios abiertos, multitudes, dificultades para poder escapar con rapidez de un sitio. Con síntomas se pueden clasificar en somáticos de tipo autonómico, por el temblor, sudor, psicológicos, que es la ansiedad, la pérdida del control, la despersonalización nuevamente, y a veces cuando la evitación por parte del paciente es muy alta, la ansiedad puede ser mínima. ¿Qué es lo que los pacientes sí debemos de tomar algo muy en cuenta que nos van a mencionar y que es algo como al estar evaluando un probable trastorno por agorafobia? Es esta necesidad, incapacidad que sienten de estar expuestos y no recibir una atención o una ayuda. Esto puede afectar francamente en las actividades básicas, incluso llegan a estar en casa. ¿Cuáles van a ser los criterios? Aquí vamos a manejar tanto cuáles son los códigos que se manejan en el DSM-5 y en el CIE-10. Aquí con la flechita, si se logra observar, vemos cómo es el del DSM-5 y el CIE-10. Vamos a utilizar los criterios. El criterio A, miedo o ansiedad intensa a alguno de los siguientes 5 síntomas. Uso de transporte público, autobuses, automóviles, trenes, estar en espacios abiertos, por ejemplo, en zonas de estacionamiento, mercados, puentes, estar en sitios cerrados, por ejemplo, tiendas, teatros, cines, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar afuera de casa solo. En el criterio B, vamos a tener que el individuo teme o evita estas situaciones debido a la idea de que escapar podría ser difícil o podría no disponer de ayuda si aparecen los síntomas de tipo pánico o los síntomas incapacitantes que llegan a ser embarazosos. Por ejemplo, el miedo a caerse en las personas de edad avanzada, incluso el miedo a tener una incontinencia de esfínteres. Dentro de lo que es el criterio C, las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad. En el criterio D, las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren de la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa. Ya en el criterio E, el miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural. En el criterio F, el miedo, la ansiedad o la evitación es continuo y dura típicamente 6 meses. Nuevamente, si se fijan, cada uno de nuestros criterios vamos a tomar en cuenta, muy importante, la temporalidad, la intensidad de los síntomas y lo que llegan a ser de discapacitantes.
En el criterio G, el miedo, la ansiedad o la evitación causa malestar clínicamente significativo y el deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Nuevamente, si existe otra afección médica, por ejemplo, una enfermedad intestinal inflamatoria, una enfermedad de Parkinson, Alzheimer, el miedo, la ansiedad o la evitación es claramente excesiva. Vamos a ver si ya por sí la misma enfermedad, como las que mencionamos, ya tenemos síntomas de este tipo, vamos a ver que se van a aumentar de una forma significativa y de una forma muy evidente. El miedo y la ansiedad o la evitación no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Siempre, casi siempre en todos, al final de los criterios diagnósticos, es descartar cualquier otra enfermedad y que ajuste a nuestros criterios diagnósticos para poder acercarnos a lo que es el diagnóstico final. ¿Cuáles son las características asociadas? La evitación lo lleva a permanecer siempre en casa. Hay usuarios que meramente ya prefieren evitar a una forma extrema el salir a toda costa para evitar este tipo de situación. Que vamos a tener muy asociados los episodios depresivos, no solamente un episodio depresivo leve, incluso llegan a ser graves. Y que también lo más común, la automedicación, incluso el consumo de sustancias, principalmente alcohol, benzodiazepinas o alguna otra sustancia. Esto con la intención de disminuir todo lo que son las alteraciones que ya nos están causando las formas fisiológicas y neurobiológicas que explicamos hace un momento. En el tratamiento, nuevamente, vamos a englobar un tratamiento farmacológico y una psicoterapia. Aquí, nuevamente, nos ponemos como primera línea los ISRS. ¿Qué es lo importante? Por eso comentamos de que cada tratamiento lo tenemos que hacer de forma individual. Porque si bien tenemos toda esta gama de los medicamentos, cada medicamento tiene propiedades. Algunos tienen propiedades más ansiolíticas que otros, otros tienen propiedades más activadoras que otros. Aquí nuevamente, como adición al tratamiento primario, vamos a utilizar las benzodiazepinas. Se debe recomendar bastante vigilancia por el riesgo potencial del abuso. También, y aquí ya podemos involucrar otro tipo de medicamentos como son los antidepresivos duales. En este caso la venlafaxina y también ya nos acomodamos en cuanto como tercera línea de tratamiento la mirtazapina. Esto siempre vamos a tener mejor resultado y el resultado y lo ideal es que se acompañe con una terapia cognitivo-conductual y nuevamente con una terapia de exposición. Ahora vamos a hablar del trastorno de ansiedad social. El trastorno de ansiedad social. ¿Qué es el trastorno de ansiedad social? Es el miedo, la evitación o ansiedad por situaciones en las que es el centro de la atención. Miedo intenso y persistente a las interacciones sociales. Esto es algo autorreferencial. Los individuos con trastorno de ansiedad social centran sus atenciones en sí mismos. Sus juicios y creencias de sí mismos son distorsionados y son negativos. El trastorno de ansiedad social vamos a tenerlo hasta en el 7% de la población general. El inicio de los síntomas puede iniciar generalmente en lo que es adolescencia, pero no nos excluye que se inicie desde la niñez. El diagnóstico generalmente lo vamos a hacer hasta la etapa adulta, desgraciadamente. Más frecuente en mujeres nuevamente, comorbilidad elevada con trastornos depresivos y una disfunción importante, ya que pues somos seres sociales. El ser humano tiene una naturaleza en ser social. Al momento de tener un trastorno de ansiedad social, nos va a limitar evidentemente nuestras funciones. Quise poner este pequeño esquema en los cuales es de una revista de psiquiatría en la que se expusieron a un grupo control en comparación a un grupo con disfunción, con un problema de trastorno, un trastorno de fobia social. Si nos observamos, tenemos prácticamente valores
totalmente casi en espejo de las personas que tienen un trastorno por fobia social, a otros al momento de ser expuestos, al momento de que están enterados de que van a tener que van a estar enterados de que se va a someter, y vemos cómo se pintan, perdón, el área cerebral, hablando de lo que es la corteza frontal ventromedial, a las situaciones embarazosas en relación a los pacientes con una fobia social y a los que no. Aumenta. Vamos ahora sí en cuanto a los criterios diagnósticos. Dentro del rubro A vamos a tener el miedo, la ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas. En esto va a abarcar el conversar o incluso reunirse con extraños, comer o beber frente a otros, el actuar, el hablar en público. En el criterio B, el individuo tiene miedo a actuar de cierta manera o demostrar síntomas de ansiedad que se valoren negativamente. Es decir, que lo humillen o lo avergüencen, que se traduzcan en rechazo o que ofenda a otras personas. En el criterio C, las situaciones sociales casi siempre provocan miedo o ansiedad, más cuando se encuentran extraños, como decimos en el criterio anterior. En el criterio D, las situaciones sociales se evitan o se resisten con miedo o ansiedad intensa. El miedo o la ansiedad son desproporcionados a la amenaza real planteada por la situación social y el contexto sociocultural. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente y dura típicamente 6 o más meses. A veces la gente le da mucho miedo cuando tienen que hacer cosas frente a otras personas, especialmente personas que no conocen. Pueden sentirse muy preocupados por hacer cosas y que otros los estén observando. Les puede dar miedo llegar a hacer algo tonto o que la gente se burle de ellos. Puede ser que no quieran hacer estas cosas o si se ven obligadas lo harán, pero muy perturbados o nerviosos. Creo que algunas personas se sentirán identificadas con estos, pero nuevamente les hago el conocimiento. Tenemos que tener una franca disfunción por los síntomas y los criterios que se acaban de mencionar. ¿Cómo lo vas a valorar? Con todos estos criterios y ampliando tu criterio clínico y derivando al experto. ¿Cuáles son las situaciones más temidas? Vamos a dividir en 4 las más importantes y las más comunes que se tienen ya descritas y establecidas. En la intervención pública, dar una charla, actuar en público. La interacción asertiva, solicitar a otros que cambien un comportamiento molesto. El simple hecho de decirle, oye, a mí no me parece que tú me estés hablando de esta manera, o mira, simplemente yo no estoy de acuerdo, es prácticamente una incapacidad para poder hacer este tipo de interacción. Hacer una reclamación, devolver un producto, hacer o rechazar peticiones, expresar un desacuerdo, crítico o disgusto, mantener las propias opiniones. Tienden a cambiar su opinión simplemente por no tener esta confrontación. La interacción informal, iniciar y mantener conversaciones, especialmente en desconocidos, hablar de temas personales, hacer cumplidos, relacionarse incluso con el sexo opuesto, concertar citas o acudir a las mismas, establecer relaciones íntimas, asistir a fiestas, conocer a gente nueva, llamar a alguien por teléfono, recibir críticas. Importante también incluso, y que abarca esto, el ser observado. El sentir cómo se va a ver comiendo, cómo se va a ver trabajando, cómo se va a ver escribiendo o trabajar de enfrente de ellos, asistir a unas clases en las cuales estemos expuestos a realizar actividades que puedan ser objeto de burlas como danza o gimnasia o usar los lavabos públicos. Si se fijan, abarca prácticamente todas las funciones sociales que nosotros tenemos como humanos. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta y que lo tengamos dentro de uno de los trastornos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primera elección. Aquí sí nos vamos a poner en primera elección el tratamiento de terapia con terapia cognitivo-conductual. Aquí lo que más se nos va a recomendar es el modelo de Clark y Wells o del modelo de Heimberg. En la segunda elección, nuevamente sería la terapia cognitivo-conductual, pero ahora sí, si nosotros o el paciente se le dificulta acudir a una terapia o tener una posibilidad de atenderse con alguien preparado para este tipo de terapia, ahora sí ya iniciamos con el tratamiento farmacológico. ¿Con qué?
ISRS. ¿Cuáles son los que más se han demostrado que tengan mayor efectividad? Por el momento en las guías nos llaman el escitalopram o la sertralina. La tercera lección, una psicoterapia psicodinámica breve. En los niños, pues a una terapia cognitivo-conductual enfocada al trastorno de ansiedad social, no ofrecer de forma rutinaria tratamiento farmacológico. Es importante proteger en cuanto a los tratamientos farmacológicos por las diversas interacciones importante lo que es la eficacia. Se ha demostrado que en los niños la eficacia de la terapia cognitivo-conductual enfocada a la ansiedad social tiene el efecto en los niños igual o mejor que un tratamiento farmacológico. Para esto, pues sí, lo ideal es que sea valorado por un psiquiatra para que él decida qué actitud o qué medidas terapéuticas se van a tomar. El trastorno de ansiedad generalizada, vamos a seguir, uno de los trastornos con más evidencia y más prevalencia en todo el mundo y en México. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cuáles son los problemas o qué es lo que abarca el trastorno de ansiedad generalizada. Las vías de escape para la frustración, el apoyo social, la predictibilidad, el sentido de control sobre las situaciones, la sensación que las cosas mejorarán. Entonces, tenemos que tomar en cuenta cuáles van a ser los datos que nos van a ayudar a disminuir la respuesta de estrés. Creo que ya se dio esa plática, no voy a abordar mucho, pero es importante que tomemos en cuenta esta diapositiva para ver cuáles son nuestras herramientas que podemos considerar para disminuir la respuesta al estrés. La característica esencial del trastorno de ansiedad generalizada es un exceso de ansiedad o preocupación. A esto nosotros le vamos a dar el término de expectación aprensiva. Esto sobre la serie de acontecimientos o actividades de la vida diaria, abarcando prácticamente todos los eventos o los acontecimientos que realizamos día a día. ¿Qué es lo que se demuestra en este diagrama que lo sustraí de este artículo que se publicó en el 2014 en la clínica de una revista, de psiquiatría en Europa, que vamos a tener a la par con una persona con un diagnóstico ya de trastorno de ansiedad generalizada, más comorbilidades. ¿Esto por qué? Nos vamos a tener un desencadenamiento incluso de lo que es los factores de inflamación. Y por ello vamos a tener más comorbilidades, incluyendo nuevamente nuestras principales comorbilidades: hipertensión, diabetes, problemas en las alteraciones del sueño, más desempleo, más tabaquismo, peor salud general asociada a mayor severidad del trastorno de ansiedad generalizada. Vamos a hablar ahora de los criterios diagnósticos. Como criterio A, vamos a tener la ansiedad y preocupación excesiva, la anticipación aprensiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses, en relación con diversos sucesos o actividades como en la actividad laboral o escolar. El criterio B, al individuo le es difícil controlar la preocupación. El criterio C, la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes y al menos algunos de los síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. O sea, que el balance sea más negativo, por decirlo de alguna manera, a los días buenos. Nota nuevamente, y tenemos que ser muy pendientes, en los niños solamente se va a requerir uno de los siguientes ítems. Entonces, con el adulto hay que tomar en cuenta que vamos a tener 3 o más de los ítems siguientes y en los niños con uno es suficiente. Número 1, la inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. Fácilmente fatigado. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Irritabilidad. Tensión muscular. Problemas de sueño, en los cuales vamos a abarcar tanto problemas para dormirse, para tener un sueño continuo, un sueño inquieto o que nos diga un sueño no reparador, un sueño insatisfactorio. Yo sé que al momento que escuchemos estos
criterios diagnósticos, más de uno nos vamos a sentir identificados. Aquí es muy importante esto. Para esto son estas pláticas, para poder dirigirnos y a tener una atención oportuna. ¿Por qué? Porque es algo muy común. Es algo bastante común y simplemente sentimos que esto es una forma de vida normal, que esto es algo normal, pero no, nos acostumbramos a estar mal. Tenemos que darnos cuenta, identificar nuestros síntomas y poder identificar o canalizar para una atención adecuada y pertinente. Eso es lo que nos va a dar también los factores pronósticos. En el inciso D, dentro de todavía de los criterios, la ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan ya el malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes. Nuevamente, la funcionalidad. El inciso E, la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga, algún medicamento que tenga como efecto adverso tener este tipo de problemas o incluso alguna afección médica, muy comúnmente los distiroidismos como el hipertiroidismo. La alteración no se va a explicar por ningún otro no se va a explicar mejor por ningún otro trastorno mental. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Esta gráfica, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué la pongo? Porque ya tenemos una cartera bastante amplia ya de medicamentos, pero nuevamente, ¿qué nos vamos a marcar? Si se fijan, tenemos desde la duloxetina, escitalopram, fluoxetina, incluso las benzodiazepinas, nos ponen ya todos los medicamentos que podemos usar. Pero si observamos, ¿cuál en este estudio, que les digo, cada paciente tenemos que individualizar, pero en este estudio que fue bastante importante, que es el mismo que se utilizó en el que acabo de poner en cuanto a la Unión Europea de Psiquiatría, nos observamos que el que mejor respondió al trastorno de ansiedad generalizada va a ser la fluoxetina, un ISRS, un medicamento que si bien no es de los más nuevos, vemos que en cuanto a la respuesta es la más alta y la remisión es más alta que en comparativa en este estudio, ¿eh? No vamos a hablar de definitivos porque pues aquí esto es dinámico, pero observamos que siempre como médicos de primer contacto, incluso de segundo o tercer contacto, aún tenemos la evidencia que los ISRS siguen siendo los medicamentos de elección. Eso es todo. Espero haber aportado algo que pueda ayudar en práctica diaria. Quedo a sus órdenes y hasta pronto.